¿A qué hora viene el Señor? ¿A qué hora? Una de las realidades más difíciles que hay en la vida y que más nos cuesta a nosotros, y yo me atrevería a decir que cada día nos cuesta más, porque nos hemos maleducado más, es la realidad de la espera. Tal vez en otro tiempo estábamos acostumbrados a que las realidades tardaban, y tardaban porque el ritmo de la vida era a lo mejor más lento, más despacioso. Todavía algo de eso queda en el mundo del campo o en la vida de los pueblos pequeños, donde pareciera que el ritmo de la vida no tiene el frenesí, la prisa del mundo de la ciudad, donde todo acontece con un afán y con una velocidad inmensas. Nos hemos ido acostumbrando a que la satisfacción tiene que ser ya, a que el logro tiene que llegar ya, a que lo que estamos aguardando tiene que suceder ya, a que rápidamente, si la espera se prolonga, entonces desesperamos. Y eso uno lo nota incluso en ese ambiente, en esa actitud de ofuscación, de enojo, de molestia que suele tener la gente, incluso desde edades tempranas. Si lo que desea, lo que anhela, lo que aguarda, lo que pide, lo que demanda, no se le concede ya. Estamos en la época de las cosas que suceden muy rápido. Estamos en la época de las cosas instantáneas. El jugo instantáneo, el café instantáneo, la bebida instantánea, el caldo instantáneo. Para no tener que esperar, para no tener que aguardar todas las cosas rápidas. ¿Cuántos niños míos ya no comen comida real en sus casas, sino lo que lleve el domiciliario? La tajada de pizza, el sándwich hecho a las carreras. Porque la cuestión de que la vida tenga tiempo, tenga demora, tenga espacio, la cuestión de que dediquemos el tiempo suficiente para hablar, para escucharnos, para mirarnos, para acompañarnos. La cuestión de dedicarle suficientemente tiempo al Señor se ha convertido en el mundo de la prisa. Hay quienes van de iglesia en iglesia buscando la misa más corta y que le pasan el dato a los demás de que el cura de tal iglesia es muy largo y cantan mucho y eso se vuelve muy extenso. Y los videos de YouTube tienen más éxito si duran 1 minuto o 2, porque la gente no está dispuesta a verse un video de media hora o más. Y les gustaría a muchos que las clases fueran de 15 minutos y que las lecturas que se les asignan no pasen de 1 página, porque hemos perdido la capacidad de esperar, de aguardar despacio a quien se demora. ¿A qué hora llega Cristo? Lo primero que nos dice hoy, y coinciden sin que tengan que coincidir, lo primero que nos dicen hoy las lecturas es que para la hora que llegue hay que estar preparados. San Pablo dice que preparen sus corazones de modo que puedan presentarse ante Dios nuestro Padre santos e irreprochables cuando venga nuestro Señor Jesús con sus santos. ¿Y a qué hora ha de venir el Señor Jesús? El Evangelio de Mateo en este capítulo 24
nos empieza a preparar para una vida cristiana que es una vida de espera del que ha de venir. Dentro de unos meses estaremos comenzando de nuevo un año litúrgico, y el año litúrgico comenzará por el Adviento, y el Adviento nos recordará que la vida del cristiano, toda ella es una espera. Ser cristiano es vivir esperando. Por algo este año jubilar es el año de la esperanza. Y la esperanza es no desesperar en la espera. Porque la espera es aguardar lo que aún no vemos, pero que habremos de ver. Y por eso la imagen tan bonita de no dormirse mientras esperas, de no bajar tu intensidad del alma mientras esperas, de alimentar el ansia, el anhelo, el deseo de que llegue quien esperas, pero aguardarlo más de lo que aguarda el centinela la aurora, aguardarlo más de lo que aguarda el padre de familia cuidando la casa para que no entre el ladrón, aguardarlo más de lo que lo aguarda el siervo que quedó a cargo de la casa y que todo lo administra bien, porque en cualquier momento podría llegar el amo, aguardarlo más de lo que aguarda la amada la llegada del amado, que quizás se ha tardado un poco porque se ha embebido entre las azucenas o en el jardín, o se le ha enredado el aire de la primavera en el cabello, pero ella sigue en la ventana esperando que al fondo del sendero aparezca el rostro precioso del amado. Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón permanece siempre inquieto mientras no descanse en ti. La vida del ser humano es una ansia de alguien que estamos aguardando, y que mientras Él no llegue, no ha llegado nadie, aunque lleguen muchos. La vida del ser humano es la búsqueda de alguien que estamos buscando, y que mientras no lo encontremos, no hemos encontrado nada, aunque hayamos encontrado demasiado. Nada de este mundo llena el corazón humano. Ningún amor de este mundo, por intenso que sea, es la respuesta al profundo anhelo, a la interna aspiración que tenemos dentro. Y entonces nos preguntamos, ¿a qué hora ha de venir el amado? ¿A qué hora llega el amo? ¿A qué horas llega el ladrón que habrá un boquete en mi corazón para colarse para siempre en mi corazón y quedarse él con todo mi amor? ¿A qué hora ha de venir el Señor? Y Agustín te dice, tarde. San Agustín nace de padre pagano y madre cristiana. Su madre cristiana, Mónica, tuvo siempre el deseo de que su hijo Agustín fuera cristiano y se convirtiera a la vida cristiana. Agustín llevó una vida que podríamos llamar la vida común de un joven de su época. Cuando él juzga esa vida, la juzga con dureza. Incluso él llega a decir que mamaba demasiada leche de su madre porque tenía demasiada ambición o demasiada codicia, y que tendría que haber sido mucho más humilde y mucho más sencillo cuando era un pequeño bebé. Es la manera como Agustín lee su historia. Y al leer su historia, incluso desde el nacimiento, se da cuenta que llevaba una vida que todavía no tenía la plenitud del amor y la plenitud de la gratuidad y la generosidad de la misericordia que va a conocer en Jesucristo. Sí, es verdad, no llevó la vida más
más recta que podríamos considerar. Llevó una vida frívola, de hombre de su tiempo, de joven de su tiempo. La adornó con amistades, de las cuales después aprendió mucho. A propósito de eso, les recomiendo, está en la página del Vaticano, el diálogo del Papa con los jóvenes en la vigilia de la Jornada Mundial de la Juventud, que todo ese diálogo es sobre la amistad y todo está inspirado en San Agustín. Es de una gran belleza. Tengan presente que el Papa actual es agustino y que el fondo de su teología es agustina. Le dio mucha importancia a la amistad, vivió esa vida y lo vivió con una búsqueda, la búsqueda de la verdad. Buscó la verdad en la filosofía y creyó encontrarla, pero luego se dio cuenta que no la había hallado, entonces siguió buscando la verdad y creyó que estaba en una escuela filosófica particular llamada el maniqueísmo, y durante un tiempo fue maniqueo, creyendo que allí se encontraba la respuesta a su honda pregunta. En medio de estas vicisitudes va a la ciudad de Milán, y allí en la ciudad de Milán conoce a un hombre llamado Ambrosio, alcalde de la ciudad y obispo de la ciudad, San Ambrosio, un gran predicador. Y Ambrosio, con sus palabras, empieza de alguna manera a penetrar ese corazón de aquel joven que buscaba a sus 30 años la verdad y que no la había encontrado. Un día, sentado en el solar de su casa, al lado de una tapia fuera de la cual jugaban unos niños, empezó a leer la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Cuentan los biógrafos que los niños cantaban una cantinela al otro lado de la tapia y que la cantinela les decía: toma y lee, que en aquello que lees encontrarás la verdad. Y entonces él se sumerge en la lectura de la carta a los romanos, sus ojos se llenan de lágrimas y al fin encuentra a Cristo. ¿Cuándo? Tarde, muy tarde. ¿Cuándo llega Cristo a nuestra vida? Tarde, muy tarde. ¿Y por qué? Porque aunque tú empezaras a amar a Cristo un segundo después de nacer, lo amarías muy tarde en comparación con cuando Él te empezó a amar a ti. Antes de los átomos de hidrógeno, antes de los átomos de helio, antes del carbono y de los demás elementos, antes de las primeras galaxias, antes de las nebulosas primigenias, antes de que existiera la Vía Láctea, antes, mucho antes de nuestro pobre Sol y sus planetas que lo acompañan, antes de que la Tierra tuviera su luna y antes de que por encima de los primeros mares apareciera una molécula de vida, antes del primer homínido que se puso recto y caminó sobre sus pies, antes de la primera idea, antes de la primera vez que hicimos fuego, antes de la primera vez que nos vestimos, antes de la primera planta que sembramos, antes de la primera ciudad que hicimos, antes de la primera ley, antes del primer filósofo, antes de la primera ciencia, antes del primer libro, antes del primer poema, antes del primer amor entre tu padre y tu madre, antes de la primera vez que soñaron contigo, antes de que te movieras por primera vez en el vientre de tu madre, antes de que nacieras, mucho antes, ya te amaba Cristo. ¿Y cuándo llegaste tú?
a encontrarte con Él? Tarde, muy tarde. Tarde te amé, tarde te encontré. Hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí, pero yo estaba afuera. Y así por fuera te buscaba y deforme como era, me lanzaba sobre las cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo, porque me retenían lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti no existirían. Me llamaste y clamaste y curaste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y quebrantaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré. Me tocaste y deseé con ansias la paz que procede de ti. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Pero qué tarde te amé. Qué tarde te encontré, hermosura tan antigua y tan nueva, qué tarde te amé. No es que Cristo se demore en llegar, es que nosotros nos demoramos en recibirlo por no saber esperar. ¿Cuál es la hora para esperar a Cristo? Desde siempre. ¿Cuál es la hora que llega? Tarde, cuando al fin perdemos el miedo y le abrimos el corazón y dejamos que el ladrón de nuestro amor se lo robe todo por el boquete que tiene que abrir en nuestra alma.